¿sí? Al Indio Solari. Todos sabemos, bueno, el fallecimiento, ¿sí? De ayer del Indio Solari. Y qué mejor para poder abordar este tema, les cuento que ya está en comunicación con nosotros Daniel Gagin. Él es periodista, escritor, también, bueno, él es de la UBA, ¿sí? En Ciencias de la Comunicación, que se especializó en este tema, editor de 50 años rock. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿estás por ahí? Estoy por acá, Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Qué bueno escucharte y te agradezco tanto por estar hoy acá en Vocación Positiva. Dani, ¿cómo estás? Todo bien acá, obviamente atravesado por todo esto que ha pasado con el Indio Solar y las repercusiones más que nada, y por sobre todas las cosas la visibilización que hubo del fenómeno de los redonditos de ricota, con una historia que viene desde allá su formación en el año 1976 hasta nuestros días, ¿no? Es muy fuerte y creo que nadie ha quedado fuera del impacto que provocó la muerte del indio. Pero claro, mira, 1976, se dan cuenta desde aquella época, ¿no? Que eran años tan particulares y la cultura y la música va reflejando, ¿no? Todo lo que se vive en la sociedad. Y bueno, nos deja un legado tan lindo en cuanto a sus mensajes y esas frases tan particulares, ¿no, Daniel? Sí, exacto. Yo ayer supe que charlando con colegas, amigos, amigas, uno se da cuenta de los legados, que para mí es una palabra fundamental cuando hablamos de un artista, es cuando pasa a ser una remera, cuando sus canciones forman parte del inconsciente colectivo, como diría otro grande como Charly García. Charlie. Entonces, creo que ahí es cuando logran una penetración en la gente, con la cual no hay con qué darle. Las frases como mi único héroe en este lío, vivir solo cuesta vida, etcétera, 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 ya forman parte de nuestro hablar cotidiano. Y eso es lo que cualquier artista popular del género que uno desee o guste logra cuando tiene una línea directa con el corazón de la gente. Pero qué lindo esto que estás diciendo. Tal cual es así. O sea, estoy pensando, claro, fue un fenómeno, por un lado, factor sorpresa, porque, viste, nadie se espera, ¿no? Que, bueno, un ídolo tan querido se vaya. Pero a la vez, bueno, todo esto que está movilizando a la sociedad, ¿cómo hay que recordarlo al indio, Dani? Y mira, yo soy de la idea que hay que recordarlo como un músico, un artista importantísimo, que a través de su lírica y su comportamiento con la banda, recordemos que los Redonditos de Ricota son los paladines de la independencia a nivel de relación con los medios de comunicación, con las compañías Claro. discográficas, un guante que retoma la renga el día de hoy. Mm. Pero me parece que eso es uno de los tantas aristas que se lo puede tomar. Otras son es su compromiso político-social, inclusive siempre estuvo cerca de las madres laborales de Plaza de Mayo. Entonces me parece que es algo que también, cortito lo digo, es algo que hay que recordar siempre. Los artistas, los grandes artistas, nunca fueron pasteurizados en tanto y en cuanto a no meterse, entre comillas, en temas escabrosos. Y lo digo esto tanto desde el Indio Solari a Luis Alberto Spinetta, Charly García, pasando por Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, o Ujú. si nos vamos fuera de la frontera de nuestro país, desde Lennon, Bob Dylan, David Bowie y todos los artistas negros desde como Aretha Franklin, Billie Holiday y demás. Eso me parece que es algo fundamental al día de hoy, recordar siempre que los artistas forman parte de una sociedad y no se los puede recortar por fuera de la misma. Qué importante, ¿no? Que forman parte de una sociedad, paladines de la independencia. Y claro, no quieren quedarse atados a nadie, tener su propio estilo. Y bueno, ahí la sociedad se empieza a identificar con ellos. ¿Por qué estamos acá hablando con Daniel Gagini? Porque es un experto en este tema, en analizar, en interpretar, ¿sí? Nuestra historia de la música. Y sabes tanto, 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 que es un placer escucharte. Editor de 50 años rock, contanos de este libro, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, por supuesto el lado A, el lado B, el libro doble del rock argentino, la historia del rock argentino contada por sus propios protagonistas. Daniel, contanos.
Exactamente, la idea fue en su momento realizar un raconto de las grandes bandas del rock argentino con todo lo que esto cuesta, ¿no? La selección propiamente dicha, pero en vez de partir del análisis de los periodistas, lo que deseamos fue ir directamente a las fuentes, hablar con los protagonistas, quienes hicieron parte de toda esta historia, músicos, managers, artistas, productores y demás. Por eso en su momento fue un proyecto muy grande, hay prácticamente 300 entrevistas. Wow. Que van desde los músicos hasta, por ejemplo, Andrew Lou Oldham, el mítico productor de los Rolling Stones que estuvo trabajando con los Ratones Paranoicos, Chris Frantz de los Talking Heads que trabajó con los fabulosos Skylarks, o Carlos Salomar, guitarrista de David Bowie que trabajó con Soda Stereo. La idea era tratar de reconstruir la historia a partir de los dichos de los propios protagonistas, no con la mediación de un periodista que tiene su propia idea, ¿no? Sino ir lo más cerca posible de la concreción del hecho artístico. Qué bueno esto de traducir la historia, porque tiene que ver con la cultura, con nuestra cultura, tal cual, 50 bandas representativas y 50 discos. El trabajo que les habrá llevado, pero a la vez seguramente lo fueron disfrutando, porque causa tanta pasión, tanto amor, tantas emociones, nuestra música y muy especialmente la de los 80, Daniel. ¿Por qué? Lo que me parece que hay algo que nos atraviesa en los años 80, no solo con el retorno a la democracia en el año 1983, que, paréntesis, te cuento que en el año 83 sacan, por ejemplo, primer disco, sí. B8, Violadores, saca primer disco Memphis la Blusera, claro. Saca tercer disco Virus, ay, qué lindo. Saca Miguel Mateos, con Huevos saca el segundo disco, García y Spinetta estaban con Mondo di Cromo, y en el 83 estaría, ahora García creo que estaría sacando, es la etapa previa a Clics Modernos, o sea que era una efervescencia tan grande de cultura, sí. Y que mucho de eso salió fuera de nuestro país. Diana, te acordarás, sí. La gira de Soda, de Vivo, claro. Los Violadores. Y en los 90, y que eso estaría para charlarlo largo y tendido. ¿La próxima? Es como la próxima, que el rock se volvió para adentro. Es la vuelta al barrio. ¿Te acordás con Viejas Locas, con Los Piojos, La Renga? No es un juicio de valor, sino que esto es una descripción de lo que había ocurrido. Ajá. Hermética, Diorio desde otro lado, Los Redondos mismos. Es ese culto a la camaradería más pequeña y no tanto saliendo hacia afuera de la frontera de nuestro país. Vos fíjate que Gustavo Cerati, otro de los grandes que hemos tenido dentro de nuestro... vos fíjate que Cerati dentro, por ejemplo, en México, en Venezuela, en Colombia, es muy conocido. Inclusive artistas como Miguel Mateos o Marciano Cantero, en México son dioses y acá no se los tomó con el respeto que se merecían, con carreras impresionantes ambos. Obvio. Ahí tenés un esbozo de por qué la diferencia entre los 80 y 90, que después podemos seguir hablándolos, con los contextos, uno de explosión creativa como en los 80 después de la partida de la dictadura, sí. Y con el menemismo en los 90, que es neoliberalismo en el gobierno, ¿no? Algo claro. Que se parece bastante a lo de ahora también. Seguro. Bueno, escúchame, todo esto, por supuesto quiero que lo analicemos la próxima porque le vamos a dedicar un programa entero a todo este trabajo que hiciste, porque realmente lo vale. Entonces, una explosión de democracia y una explosión de música nacional. Y en esos años Los Redondos estaban produciendo un montón de letras y de música, porque las letras de las canciones del Indio son fabulosas. Dani, ¿algún mensaje para toda la comunidad ricotera, pero también para toda la sociedad? Vos, que sos un experto, dale. Primero que nada es escuchar los discos de Los Redonditos de Ricota. Primero y principal, escuchar la música, disfrutarla y... otra cosa que diría es que ser un poco coherente con lo que se postula desde ese lugar, ¿no? Porque tener una vinculación tan cercana con la gente, con la sensibilidad, con la poesía, no puede traer aparejado
el apoyo a cuestiones neoliberales que nos están atravesando, ¿no? Ese tipo de contradicciones también habría que revisarlas, ¿no? Porque uno puede tomar el arte, pero no lo puede escindir de la sociedad en la que vive. Totalmente, porque justamente es todo lo que tiene que ver con lo que nos representa ese arte. Hablaste de sensibilidad y de eso se trata, ¿no? Sensibilizarnos y darles lugar y con coherencia a todas estas ideas y estos recuerdos que nos trae a todos. Para poder leer tu libro, ¿cómo podemos hacer y todos cómo pueden hacer para disfrutarlo? Lo pueden, primero que nada, lo pueden en las librerías, todavía está dando vueltas por ahí, lo pueden pedir al librero o librera amigo o amiga. Se llama 50 años rock, lado A, lado B, 50 bandas fundamentales de Ediciones Disconario, o si no, eventualmente por Instagram, Ediciones Disconario, o Daniel Gaguine, que es este humilde servidor, para charlar y vemos cómo podemos hacer para acercarle todo este material. Pero es un material tan valioso, este humilde servidor que es un experto en nuestra música nacional y en general también en la música, y que próximamente vas a volver a estar acá en Vocación Positiva. Gracias, Daniel, y gracias por acompañarnos hoy en este homenaje al Indio Solari. Muchas gracias, Daniel Gaguine. Muchísimas gracias, Dani, un saludo a vos y a toda tu audiencia, a disposición para cuando lo necesiten. Muchísimas gracias, un abrazo y buen finde. Muchas gracias, ya volvemos. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere, no. Con el hocico afiebrado, no. Recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es su rock and roll, no. Músculo mojado. No. Aquí hay algún fueguito. Aquí hay algún fueguito. Ensaya mi perro. Porque este es su rock and roll. Mi perro dinamita está fiero como un tártaro y gruñendo, rechazando, no mueve el rabo con docilidad, ni da la patita ni hace el muertito y aúlla este rock and roll. Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere, no. Con el hocico afiebrado, no. Recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es su rock and roll y dice no. Y me desobedece. No. Y es lo mejor que hace. Aquí hay algo y zorrito, nada de rififi, porque este es su rock and roll. Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
manzanita tan bonita, una nena que tu padre trajo. Vino un gato y festejó a la nena que tu padre trajo. Así es este amor. No televisión, no, 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 no. Ey, ey. No televisión, no, no, no. Ey, ey. No televisión, no, 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 no. Ey, ey. ¡Vámonos! Ya sufriste cosas mejores que estas y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz, y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar maniatado, quieres faulear y arremolinar. Me diste acrobacia y saltás, tu secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad, y él gracias a Dios tampoco cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar. Por mis penas bailar, y por tu soledad.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian. Qué lindo, qué linda tarde, también escuchando una música tan particular, ¿sí? Y disfrutándola. Acá les voy a compartir entonces la obra de la directora Cecilia Propato, ella es la creadora de ¿Querés ser feliz o tener razón? Mundo Shakespeare. Son 20 boxes donde hay intérpretes que encarnan micromonólogos de personajes tomados de algunas piezas de William Shakespeare. Ahí los estamos viendo. El espectáculo plantea un mundo inmersivo y tiene que ver con que están divididos en dos universos, el universo de los Montescos y el universo de los Capuletos. Esta obra tan especial y tan linda y delicada y que la podemos disfrutar, les cuento que se da en el complejo Itaca, en la calle Humahuaca 4027 en la ciudad de Buenos Aires, los domingos a las 12. ¡Qué lindo plan! El domingo a las 12 ver una obra que podemos disfrutar de teatro. Hace bien, claro que sí, y tiene que ver con nuestra cultura, por supuesto. Entonces, domingo 7 de junio, mañana, también al domingo 28 de junio, ¿sí? También del domingo 7 de julio al 26 de julio y del 2 de agosto al 30 de agosto. Las entradas las pueden adquirir por Alternativa Teatral. Ahí estamos viendo la información, el flyer. ¿Querés ser feliz o tener razón? Con unos actores que es un grupo divino, un equipo de actores con mucha pasión, con mucha vocación por el teatro y por esta pieza en particular que la representan de una manera, les diría, divina, impecable, ¿sí? Cecilia Propato, ella es directora y creadora de obras. Sí, súper recomendable y si quieren ir a verla, ya saben, ahí tienen toda la información. ¿Querés ser feliz o tener razón? Mundo Shakespeare. Seguimos escuchando un poquito más de música y ya en unos minutos volvemos para disfrutar otra nota más acá en Vocación Positiva. Ya volvemos. Echándome una buena traición de mujer que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír, con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi. Y un juego rico de amores, caída libre para dos,
gustan más que el rock. Nunca la vi llorar. Si no va sin freno, no anda bien, ni me encadena su show. Con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi. Y un juego rico de amores, caída libre para vos. Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian. Como todos los sábados en Vocación Positiva hablamos con quienes encontraron su vocación, su pasión y la contagian, como Patricio Lons, que él es periodista, historiador, investigador, hispanista. Hola Patricio, ¿cómo estás? Patricio Lons, acá me están diciendo que estás muteado y te queremos escuchar. ¿Nos han mentido en nuestra historia? A ver si Patricio nos puede ayudar a pensar. Hola. Hola. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy tratando de ver la cámara, pero la cámara no. A ver. Acá encontré. Al fin. La tecnología, al fin. A veces me gana. Sí, hola, ¿qué tal? Diana? ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás, Creo que Patricio? nos han mentido en la historia, muchísimo. Ah, mira. Bien, un día hoy nublado, está como para ponerse a escribir poesías y tomar té con scones. ¡Qué rico! O mate con torta frita, Sí, como te guste. sí, todo, si no. Escúchame. Y también para leer Sí. un buen libro, ¿no? Y sí, ay, qué disfrute, claro que sí. Ahora, ¿por qué nos han mentido en la historia? Porque, bueno, siempre hay como ciertas versiones, ¿no?, que van apareciendo, pero ¿tanto nos han mentido? Y lo que decía Lito Nevia, ¿no? Si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Viste que en Argentina siempre nos quejamos de la situación, porque es como que no se le termina de dar nunca destino al país, ¿no? Entonces siempre le echamos la culpa a los fulanistas, a los menganistas, a los perenganistas o sutanistas, ¿viste? Tal ¿Te cual. acuerdas que Tato Bores decía la culpa encontré el culpable de los problemas argentinos, el culpable es el otro? Siempre el otro. Bueno, en realidad habría que, yo siempre le digo, pero analizamos qué nos pasó a lo largo de la historia, qué nos pasó hace 200 años, cuando aparentemente estaríamos naciendo como país independiente. Entonces, el otro día me entrevistaba un periodista y yo le contaba cómo San Martín había luchado el 85% de las batallas para el ejército español, ¿no es cierto? Él fue oficial español en 17 combates y batallas, ¿no? Acá peleó nada más que en San Lorenzo. Y después, bueno, Chacabuco y Maipú, pero ya las dirigía. Sí. Entonces digo, bueno, qué suerte para nosotros porque vino para acá. Y suerte, y a ver, analicemos. Porque yo les pregunto siempre a la gente, ¿pero ustedes saben qué era esta tierra hace más de 200 años? Entonces, ¿qué te dicen todos? No, el yugo sometido por España. Bueno, parece que no era tan así. Algo que me llama la atención, el otro día viendo un documento de San Martín que tengo en mi poder, a él le costaba mucho conseguir soldados. Mira. No conseguía gente que quisiera sumarse al ejército, que no era el ejército argentino, ni siquiera el ejército de las Provincias Unidas, era el ejército de los Andes con una bandera propia, es decir, no usó la bandera argentina. Creo que San Martín no llegó a pelear nunca con la bandera argentina. Sin embargo, eso es lo que se Porque enseña en la ejército, escuela, Patricio, a los chicos, en la escuela, en la Villiquen, ¿te acordás cuando éramos chicos? Bueno, es esa versión. Claro, que te lo envuelven en una bandera argentina, pero en realidad él pelea con una bandera inventada, la del ejército de los Andes,
Y luego en Chile pelea con la bandera de Chile y en Perú pelea con la bandera de Chile, pero con 3 estrellas en vez de una. Mm, Una por Perú, otra por Chile, otra por las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero nadie te cuenta y dice, che, ¿qué pensaban los que eran realistas? ¿Por qué, por qué la independencia tardó como 40 años en consolidarse? Porque comenzó en 1809 ahí en el Alto Perú, en Charcas, y resistencias indígenas en defensa del rey duraron 40 años, hasta 1847-49. 40 años. Y otra cosa que te llama la atención es ¿por qué los indígenas no se sumaban? Porque siempre te dicen, porque nos invadieron los españoles, como si hubiera visto, como si acá en Buenos Aires hubiera habido en 1580, cuando Juan de Garay hace la fundación definitiva, muchos Trachtenberg y muchos Lons, ¿viste? Que yo sí, sepa, ni tus abuelos ni los míos estaban acá, no, ¿no es cierto? claro. Entonces acá había tribus dispersas, no había un país llamado Argentina, ni Uruguay, ni Colombia, nada. Todo el continente era una sumatoria de tribus dispersas, alguna cultura más importante como la maya ya estaba prácticamente en extinción. El incanato tenía luchas internas, luchas de dinastías, y los aztecas, que habían logrado cierto desarrollo y hasta una cosmogonía religiosa, habían caído en decadencia y ya practicaban el canibalismo y Mm, los sacrificios humanos. wow. Ya estaban realmente para el cachetazo esa gente. Bueno, ¿y cuál fue el resultado de eso? Que si vos te fijas, las revoluciones independentistas en América fueron dirigidas por blancos, étnicos, que además casi todos eran comerciantes, contrabandistas, aliados con los intereses británicos, muchos eran esclavistas, y los indios, por el contrario, en todo el continente americano, te diría, desde los araucanos, acá en el sur de Chile, Argentina, hasta los apaches, porque pude hablar con indios apaches, pelearon en defensa del rey de España. Mira, Bueno, entonces, viste, uno dice, "Che, ¿qué ¿viste? pasaba acá?". Y yo me encontré con que era un imperio rico, que se acuñaba la moneda más poderosa del mundo, el real de A8, que era de plata, que dominábamos los mercados de Asia, y que los ingleses se querían quedar con eso. Y los ingleses mandaron a como 15 revolucionarios, entre ellos Sapiola, Holberg, San Martín, Alvear, en una fragata inglesa. Llegaron acá, organizaron los ejércitos revolucionarios y luego no unificaron en ningún momento las Provincias Unidas del Río de la Plata con Chile y con Perú. Entonces yo me pregunto, ¿no es para ponerse a pensar un poco, Diana? Sí, es para ponerse a pensar. Y es para ponerse a, ¿No? también para preguntarse. Porque, ¿saben lo que me gusta de Patricio? Les cuento. Él se pregunta y él nos pregunta. Y la pregunta abre. ¿Abre a qué? Bueno, a poder pensar, a investigar, a ir comparando las diferentes versiones. Ay, me acuerdo que habías comentado una anécdota de Maradona, de la familia de Maradona, que tiene que ver con nuestra historia, Patricio. ¿Cuál era? Sí, los Fernández de Maradona Sí, eran naturales de Galicia y vinieron por mediados del siglo XVIII, creo que 1740, 45 por ahí me parece que llegaron a San Juan, se instalan ahí. qué linda. Cuando viene la Revolución de Mayo de 1810, el mensaje oficial era que la revolución se hacía en nombre del rey porque el rey estaba preso en Bayona. Entonces, el interior dijo, bueno, sí, apoyamos eso porque queremos a nuestro rey, no queremos otro gobierno. Y al poco tiempo, los Fernández de Maradona, uno de ellos era vicario del obispo, ¿no? O sea, sería el que le siga al obispo, que era aquí en el obispado. Ajá. Dice, pero nos están mandando obras de teatro de Buenos Aires que son impías o sacrílegas o, digamos, indecentes, ¿no? Ujú. Sobre todo para los cánones de la época, hoy capaz que nos parecerían de parroquia, ¿viste? Pero, pongámoslo en 1810, y, y la gente se empieza a enojar. Y ahí los Fernández Maradona se empiezan a oponer a la Revolución de Mayo.
Y luego ves que la oposición a la Revolución de Mayo se da en todo el país, se da en Mendoza, se da en Córdoba, se da en Asunción del Paraguay, se da en Tucumán, se da en Salta, y se impone por las malas. Mm, Es decir, hay resistencias en Montevideo, en Santiago del Estero, y todo eso era un solo país. Éramos un solo país de acá hasta México. Y hasta donde llegaba México, México llegaba hasta California, Arizona, Texas, claro. Nevada, Mm, hasta ¿se llama? Colorado, Florida. Y la gente sentía parte del mismo país. Bueno, el resultado fue que nos partieron en 20 países y luego los revolucionarios no se quedaron a construir un Estado. Es decir, a ver, San Martín, a diferencia de Washington, Washington gana la guerra, se convierte en presidente y gobernó 8 años Estados Unidos y le dio un destino, creó un Estado. Estados Unidos que era chiquito, en aquel momento eran 3 estados, ¿no es claro. cierto? Después fueron avanzando, engañando y haciéndole la guerra a los mexicanos. Lograron meter traidores en México y así se expandieron hasta el Pacífico. Pero todo lo que era el Pacífico era una zona española, ¿eh? Gobernada por México. Y bueno, el resultado fue que ni San Martín, ni Belgrano, ni O'Higgins, ni Bolívar, no se convirtieron en gobernantes concretos que se dedicasen a construir un Estado. Tampoco crearon una democracia con un sistema de representación, con elecciones. No, No, esto pensaban. quedó convertido en un Estado. Mm, Cuando te hablan de independencia, la gente no recuerda que todo el siglo XIX fue caótico y empobrecedor, con una gran cantidad de muertes por guerras civiles. Ecuador perdió el 90% de la población masculina con las guerras civiles. El wow. 90%, así que todas las chicas solteras, ahí todas se quedan solteras, ¿viste? Sí, Los solteros iban a conseguir esposa, además 2 o 3 podían pero conseguirse. varias. Eh, y entonces dice, bueno, pero ¿y antes cómo era? Y el siglo XVIII fue un siglo de desarrollo económico muy importante. El nivel de vida en Hispanoamérica era superior al europeo. Para que te des una idea, un trabajador no calificado en Hispanoamérica ganaría el equivalente hoy de 3.000 euros. ¿Qué va? Uno no calificado, un tipo que hacía una zanja, que empujaba un ¿Y por carro. qué llegamos a Y esta uno ya un poquito más decadencia? calificado. Patricio, ¿por qué llegamos a esta decadencia entonces? Bueno, porque Inglaterra se encargó de rompernos. Entonces, al rompernos dijeron, bueno, ahora no tenés una sola moneda, que además era la más fuerte del mundo, va a tener 20 monedas. Mm, Y además te voy a romper la economía. ¿Y cómo? Y yo no te voy a vender el producto terminado, no te voy a comprar el producto terminado. España trajo el caballo, trajo la vaca, trajo el buey. Y eso era como traer automóviles, proteínas, que era la vaca, y el buey sería el camión, ¿no es cierto? Por el claro, buey para arrastrar trasladar, sí, carromatos. Y el resultado, ¿cuál fue? Cuando vos tenías eso, tenías trabajo para todo el mundo. claro. Sobre todo, por ejemplo, la vaca, ¿viste? La vaca dice, bueno, está el tipo que la ordeña, pero cada tanto te comes una vaca, está el que la carnea, está el que la cuerea, se le saca bien el cuero y lo trabaja el cuero para que esté en condiciones. Y está el que con el cuero se la montura. Y luego esa montura hay que transportarla. Entonces está el que fabricaba los carromatos de bueyes y el que lo manejaba el carromato y lo llevaba al puerto. Los puertos estaban en mano nuestra. Vos pensás que hoy los puertos de Rosario, creo que hay como 10 puertos en Rosario. Creo que 9 están en manos extranjeras y uno solamente en manos nacionales. Entonces la ganancia del puerto se va para afuera, se lleva a empresa extranjera. Y luego esa montura que antes se subía en nuestros puertos, o sea, la aduana que daba era ganancia para nosotros, se subían nuestros barcos, o sea, el flete era nuestro. Pero además los astilleros donde se hacían los barcos eran nuestros. Y luego la comercialización en Oriente se hacía con la compañía de Filipinas. Entonces vos tenías la vaca atada, desde el producto terminado hasta la venta en góndola. Bueno, viene la independencia y se acabó todo eso. Inglaterra dijo, no, no, la comercialización la hacemos nosotros, ya se quedan con un pedazo grande. Un montón. El flete también. Mm, Los barcos los hacemos nosotros. Y la fabricación de la montura también, así que vos vendeme el cuero, el cuero. Yo le hago todo lo demás. Entonces vos te quedaste sin un montón de gente sin trabajo.
Y, y ahí vino la pobreza, y ahí vinieron países donde una pequeña oligarquía, no una aristocracia, una oligarquía fue la que se hizo dueña del poder. Y fueron países para un grupo de gente. Y claro, había gente muy rica que se hizo todos los palacetes de la Avenida Alvear, ¿viste? Pero, ¿viste? ¿Vos conocés el Museo de Errázuriz, el Museo de Arte Decorativo? Sí, ¿Viste? El Palacio de Errázuriz, que es Museo sí, de Arte Decorativo y Museo de Arte Oriental. Bueno, sí. esa era la casa de la familia Errázuriz, que vendieron 2 estancias para hacerse semejante palacio. Pero después se comieron la riqueza. ¿Sabés cuánto tiempo pudieron vivir en ese palacio? 2 años. Después lo tuvieron que vender. Qué bárbaro. Porque no supieron capitalizar la riqueza. Patricio, estaba Entonces, pensando, vos antes nombraste a San se Juan, tiraron la vaca para tomar leche fresca en un barco a Europa tal cual. y viajaban por Europa, pero flaco, vos lo que tenés que hacer es tratar de ver si podés Acá, crear una cadena de carnicerías en en nuestro Europa para país. quedarte con... Y después ver si podés construirte vos algún barco frigorífico para llevarte vos la carne. Entonces ahí sí generás trabajo para toda la Pero gente. claro, Y después ponés la fábrica de monturas y venderlas en Francia, en Italia, ahora en podemos España, en entender. Alemania. Ahora podemos entender tantas cosas. Patricio, antes nombraste la provincia de San Juan. Hace poco, como hace muy poquito estuve en San Juan, que entre paréntesis me encantó San Juan, es una belleza. Estuve, por supuesto, en la casita de Sarmiento, no sé si vos estuviste ahí en la plaza de San Juan. Para llegar por afuera, pero viste, me llevaban a mí un grupo de profesores y pasamos de largo, ¿viste? Llegué a verla. Claro, qué lindo, porque uno está ahí pisándole esto que hablas de nuestro país, está pisando nuestra historia, ¿no? Estaba pensando, qué bueno, qué importante que podamos conocer de qué se trata bien, ¿no? Nuestra historia y por supuesto desde tu visión, que es tan importante. Y estamos en junio, ya falta poco, ¿no? Para, no sé, pensar en otras fechas nuestras, ¿no? Bien patrias, ¿no es así? Ya, el 10 de junio es el día de la soberanía de Malvinas. El 14 de junio es el día de la rendición de Puerto Argentino y habría que hacer una pregunta, ¿por qué se rindió un general cuando todavía la infantería de Marina y la infantería del ejército seguían combatiendo, ¿no? Mm, Y cuando todavía había posibilidad de hacer un fuerte ataque naval y un ataque aéreo. Y ¿qué nos pasó a partir de ahí? Nos bajaron el pulgar. qué Pero también, ¿qué quedó? Quedó un espíritu de resistencia por parte de la Argentina. ujú, El 20 de junio es Día de la Bandera. claro. Y la bandera nuestra en realidad nace a partir del milagro de Empel, siglo XVII, fue una batalla ahí en Holanda, donde se descubre una imagen de la Inmaculada Concepción de María, y a partir de ahí, con los colores celeste, azul y blanco, azul y celeste, se crea la Orden de Carlos III, y Belgrano, que dice, bueno, nosotros que somos españoles y luchamos contra los españoles afrancesados, necesitamos un símbolo. Entonces eligió los colores de la Orden de Carlos III porque Carlos III era el fundador del Virreinato del Río de la Plata. El protopadre de las patrias de las actuales Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Guinea Ecuatorial en África, o sea, el Virreinato del Río de la Plata fue Carlos III. Carlos III. ¿No es cierto? Y después, bueno, entender, ¿qué pasó con los personajes en esto? ¿Por qué San Martín vino de Inglaterra y se volvió a Inglaterra? Y se pasó una temporada luego en Escocia, donde le dieron órdenes y lo mandaron a Bélgica para romper Bélgica. Termina vivió muy bien, porque no vivió en es un mito, en Francia. La fortuna de San Martín se calcula entre 7 y 10 millones de euros a valores actuales. Entonces, me parece que no nos damos cuenta de que separados no tenemos destino. ¿Vos te acordás que en la Guerra de Malvinas todos los países hispanos que nos quisieron venir a ayudar? Sí. Bueno, tenemos que buscar algún tipo de reunificación. Es decir, primero, tratar de integrar nuestras economías, hacer alianzas. No puede ser que estemos, cada uno de los países que tiene litio, acá que son Perú, Bolivia, Chile, Argentina, cada uno negociando con una minera distinta. No, muchachos. Comprémosle a la minera el conocimiento, hagamos una minera nuestra y con el litio hagamos baterías y que salga el litio convertido en valor agregado en la batería. No entreguemos el litio para que la ganancia fuerte se la lleve una minera extranjera, ¿cierto? Tal cual. Vendamos la batería
Y el flete hagámoslo en nuestros barcos mercantes y volvamos a construir barcos mercantes en Río Santiago. Entonces, que salgan por el puerto del Pacífico. Y bueno, pero hay intereses, ¿no es cierto? Patricio, hay intereses que no, o sea, hay también ciertos sectores que no les interesa esa unificación, porque finalmente es así, que los hermanos sean unidos, de eso se trata, y separados, como dice acá Patricio Lons, separados no tenemos destino. Entonces, qué importante buscar esta unificación y qué importante escuchar a Patricio Lons, que es un libro abierto, pero aparte también nos cuenta por qué nos han mentido en nuestra historia. Patricio, ya nos queda un minuto para terminar el programa. Te quiero agradecer un montón por haber estado en Vocación Positiva en Radio Cultura y a todos los invitamos a que lo sigan a Patricio en su canal de YouTube, que es un libro abierto y sabe tanto, y él sabe muchos secretitos que ustedes no saben y se los va a contar. ¿Cómo te podemos ubicar en YouTube, Patricio? Vayan a YouTube y busquen un canal que se llama Historia con Patricio Lons. Además es fácil, porque donde pongas Historia con Patricio salta el mío. Pero o sea, claro. se nota que no hay otro en todo YouTube. Y así que si el apellido a veces no se lo recuerdan, pongan Historia con Patricio, salta, se suscriben, toquen la campanita y búsquense todos los videos que hicimos sobre Malvinas, sobre el 25 de mayo, sobre la independencia, sobre la economía del Imperio Español, que es la moneda llamada Real de 8, y tenemos un video muy bueno sobre las profecías de Garabandal y qué pasa con el último papa. Wow. Que se les va a gustar también. ¡Qué bueno! Así que vayan a YouTube, Historia con Patricio Lons. Historia Diana, con te mando Patricio Lons. Un beso enorme y muy buen fin de y gracias por estar en el programa acá en Radio Cultura Vocación Positiva, como siempre, Patricio Lons, un experto, un libro abierto. Gracias, Patricio. Hasta la próxima. Diana, un beso. Un beso enorme. Hasta la próxima. Ya volvemos. Un tipo especial, ese superboca, experto del mundo actual. Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar papel. Le hizo el hueso al final que ruido, hasta astillar le hizo el hueso al final, nunca nada especial. Cañito de metal, de acero al cromo níquel, toda una oportunidad. Y a nuestro héroe fiel, un expilate rañí, jarabe de la nuca autor. Le hizo el hueso al final que ruido, hasta astillar le hizo el hueso al final, nunca nada especial. Ahora el tipo arropa como un bolchevique y con la soga al cuello va. Un viejo limón le banca la parada, el del business ya no es él. Le hizo el hueso al final que ruido, hasta astillar le hizo el hueso al final, nunca nada especial. Un tipo especial, ese superboca, experto del mundo actual. Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar papel. Le hizo el hueso al final que ruido, hasta astillar le hizo el hueso al final, nunca, nunca nada, nunca, nunca nada, nunca, nunca nada especial. Qué lindo, qué lindo. Y claro, porque también estamos disfrutando música, letras, legado, ¿no? Que nos va a quedar para siempre, con pasión, con disfrute y también esta unión de toda la sociedad que tiene que estar en este momento homenajeando y respetando a los referentes de nuestra cultura, y de eso se trata. Muy bien, de eso se trata nuestra historia, y le voy a agradecer como siempre tanto a Patricio Lons, este historiador que sabe tanto y que nos comparte un montón de anécdotas y también cuestiones muy interesantes, algunas perlitas de nuestra historia. También
a Daniel Gaguine, sí, que, bueno, un genio, aparte va a volver acá a Vocación Positiva, porque sabe tanto de nuestra música, de nuestro rock, sí, editor de 50 años rock. Lo quiero volver a tener acá en el programa, porque nuestro rock es el mejor. Le quiero agradecer a ustedes que están ahí, en Vocación Positiva y prendidos a cultura, que siempre me acompañan ya desde hace 10 años. Cómo disfruto y cómo quiero este programa. Un lujo. Y también a Radio Cultura, porque vamos a agradecerle muy especialmente a nuestro operador técnico, Nicolás Iancaglini, que hoy está ahí con la música también, compartiendo porque él también disfruta y adora al Indio Solari. Les voy a agradecer muy especialmente a todos ustedes. Acá en Vocación Positiva Radio Cultura vamos a disfrutar esta tarde de sábado tan linda, un poquito nubladito, este otoño me fascina. Y si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales como vos. Chao.